Existe un libro que nadie en el mundo ha logrado entender y ha derrotado a las mentes más brillantes de la historia. Entre sus páginas descansa un secreto tan oscuro y tan indescifrable que ha obsesionado a las mentes más brillantes del mundo. Científicos de la NASA, criptógrafos de la CIA, lingüistas de élite, todos han fracasado ante él. Un códice del siglo XV escrito en un idioma que nadie ha logrado entender. Sus ilustraciones parecen salidas de otro universo. Plantas imposibles, constelaciones desconocidas, mujeres misteriosas. ¿Se trata de un mensaje alienígena? ¿O acaso es el engaño más elaborado de la historia? Algunos aseguran que encierra el conocimiento de una civilización perdida. Otros, que es simplemente una broma macabra que ha sobrevivido 600 años. La verdad es mucho más inquietante. Lo que vas a descubrir no es solo un libro, es un enigma que desafía la lógica humana y que todavía nos obliga a preguntarnos algo aterrador. ¿Qué demonios esconde este manuscrito y por qué nadie puede descifrarlo? Amazing grace, how sweet. Capítulo 1. Wilfrid y el libro maldito. La historia del manuscrito. Voynich es una telaraña tejida con siglos de misterio y frustración. Pero para entender su poder, debemos empezar en un punto clave. Un momento que lo catapultó del olvido a la leyenda. El año 1912. Imaginen una villa jesuita en Mondragone, Italia. Polvorienta, antigua, guardando siglos de secretos entre sus muros. Allí, entre estanterías repletas de tomos olvidados, un hombre llamado Wilfrid Voynich hizo su hallazgo. Wilfrid no era un simple bibliotecario, era un comerciante de libros raros, un cazador de tesoros literarios, de esos que olfatean el valor donde otros solo ven papel viejo. Y lo que encontró en Mondragone, eso fue diferente a todo lo que había visto antes. Era un códice de tamaño modesto, con tapas de vitela, unas 240 páginas de pergamino delicado, amarillento por el tiempo. Pero no era su antigüedad lo que le quitó el aliento. Fue el contenido. Letras extrañas, como garabatos de un lenguaje alienígena, se extendían por cada página. Y lo que era aún más impactante, las ilustraciones, dibujos de plantas que no crecían en la tierra, diagramas astronómicos que no se correspondían con ninguna constelación conocida y, en un giro perturbador, figuras de mujeres desnudas bañándose en piscinas de colores imposibles. Este no era un libro común, esto era un enigma, un rompecabezas escrito con la tinta del tiempo y el misterio más profundo. Voynich, un hombre de negocios astuto, sabía que tenía oro en sus manos, no literal, claro, pero sí intelectual. Vio el potencial de un objeto que desafiaba la lógica y decidió dedicar su vida, o al menos su tiempo de negocio, a desentrañar sus secretos. Lo llevó consigo, lo estudió y finalmente le dio su nombre, inmortalizando así su propia figura en la leyenda. Pero su esperanza de encontrar una solución rápida se desvanecería rápidamente. Él mismo intentó descifrarlo, sin éxito. Confiaba en que alguien más, algún genio criptógrafo, lograría lo imposible. Pobre ingenuo. La existencia del manuscrito Voynich, una vez revelada al mundo, se convirtió en una obsesión. Expertos de todas las ramas del saber fueron convocados. Lingüistas, botánicos, astrónomos, historiadores. Todos se enfrentaron a la misma pared de incomprensión. Intentaron aplicar todas las técnicas de descifrado conocidas. Buscaban patrones, frecuencias de letras, claves ocultas, pero el manuscrito Voynich se reía de ellos. Su lenguaje no se parecía a nada conocido y sus ilustraciones, lejos de ser una guía, solo aumentaban la confusión. Era como si el libro estuviera diseñado para ser indescifrable, para resistirse a cualquier intento de comprensión. Este códice, que por su datación por carbono 14 sabemos que fue creado entre 1404 y 1438, se convirtió en una broma cósmica. La CIA, la NSA,
criptógrafos militares con acceso a tecnología de punta. Todos fracasaron. Imaginen el orgullo herido de esos cerebros de élite, vencidos por un libro de papel y tinta. Y mientras más intentos se acumulaban, más profunda se hacía la pregunta: ¿quién escribió esto? ¿Y por qué querría mantener sus secretos tan bien guardados? La frustración se mezclaba con una extraña fascinación. El manuscrito Voynich no era solo un libro, era una trampa para la mente, un abismo de preguntas sin respuestas que esperaba para engullir a su próxima víctima intelectual. El misterio apenas comenzaba a desvelarse, o quizás a ocultarse aún más. Capítulo 2. El enigma de las páginas impenetrables. El manuscrito Voynich es más que un simple código. Es una ventana a un mundo que parece burlarse de nuestra lógica. Los intentos por descifrarlo no solo han sido innumerables, sino que han desatado un sinfín de teorías. ¿Qué se oculta en esas 240 páginas de pergamino? La clave, si existe, reside en sus secciones. Los expertos las dividen en 6 grandes categorías, cada una más enigmática que la anterior. Primero tenemos la sección botánica. Aquí las ilustraciones de plantas son el centro de atención. Pero no se engañen, estas no son las hierbas que encontrarían en un jardín. Son criaturas vegetativas extrañas, con raíces que parecen tentáculos, hojas con patrones imposibles y flores que desafían cualquier clasificación botánica conocida. Los científicos se han vuelto locos tratando de identificarlas, buscando similitudes con especies extintas o raras. Pero nada, es como si el autor hubiera inventado su propio reino vegetal o estuviera dibujando la flora de otro planeta. ¿Son plantas medicinales? ¿Ingredientes para pociones alquímicas? Nadie lo sabe. Y si lo son, ¿para qué servirían estas hierbas que no existen? Es una pregunta que ha atormentado a generaciones de botánicos. Luego viene la sección astronómica, una de las más bellas y confusas. Aquí encontramos diagramas circulares que se asemejan a cartas astrales o calendarios zodiacales. Hay representaciones del Sol, la Luna y las estrellas, pero a menudo aparecen en configuraciones que no corresponden con la astronomía conocida del siglo XV. Esto ha llevado a especulaciones. ¿Es un calendario astrológico de una cultura olvidada? ¿Un mapa de constelaciones que solo existieron en la mente del creador? O peor aún, un registro de eventos celestiales que no podemos interpretar porque no tenemos la clave para entender su punto de vista. Algunas ilustraciones muestran las 12 casas del zodíaco con figuras humanas asociadas, pero estas figuras también tienen un aire enigmático, casi ritualista. La sección biológica es quizás la más inquietante. Aquí aparecen filas de mujeres desnudas, a menudo con coronas o tocados extraños, bañándose en piscinas o tinas conectadas por un laberinto de tubos y canales. Estas imágenes han generado innumerables interpretaciones. ¿Son representaciones de rituales de fertilidad? ¿Símbolos de higiene o medicina femenina? ¿O acaso son parte de algún rito esotérico o hermético, un proceso de purificación o renacimiento? La ambigüedad de estas imágenes es su mayor fuerza, su capacidad para evocar tanto curiosidad como una ligera incomodidad. Las secciones cosmológica, farmacológica y recetas completan el cuadro. La cosmológica presenta diagramas que parecen mapas de mundos desconocidos o complejas representaciones de principios universales. La farmacológica muestra pequeños recipientes y raíces, quizás indicando preparaciones. Y la de recetas es simplemente párrafos y más párrafos de ese texto indescifrable. Quizás instrucciones o quizás una burla final del autor. La pura persistencia del misterio es lo que atrae. No se trata solo de un lenguaje desconocido, sino de un universo completo de símbolos y conocimientos que nos resultan ajenos. Cada ilustración, cada párrafo, es una pieza de un rompecabezas que nadie ha logrado armar. ¿Será que el Voynich es la obra de un genio incomprendido que desarrolló un sistema de pensamiento tan avanzado que solo él podía entender? ¿O un engaño magistral
diseñado para frustrar a cualquiera que se atreviera a husmear en sus secretos. La respuesta, si es que existe, sigue escondida entre sus páginas, esperando quizás por la mente adecuada, o quizás por una nueva era de herramientas que nos permitan ver más allá de lo obvio. Y la historia de cómo este libro ha sido usado por charlatanes y sabios por igual es, en sí misma, tan fascinante como el propio códice. Capítulo 3. El veredicto del tiempo y el juego de la ilusión. Después de siglos de intentos fallidos, la pregunta más importante sigue siendo: ¿es el manuscrito Voynich una obra de conocimiento invaluable o el engaño más grande de la historia? La verdad es que ambas teorías tienen sus defensores y sus pruebas, y el misterio se deleita en esa ambigüedad. La datación por carbono 14, que ubica el pergamino entre 1404 y 1438, desbarató muchas de las teorías más románticas sobre su autoría, como la de Roger Bacon, pero al mismo tiempo confirmó su antigüedad, demostrando que no es una falsificación moderna. Lo que sí dejó abierto es la posibilidad de que sea un fraude de la época medieval. La teoría del engaño no es nueva. Algunos sugieren que el manuscrito pudo haber sido creado por charlatanes como Edward Kelly, el socio del famoso ocultista John Dee, para estafar a figuras como el emperador Rodolfo II. Rodolfo, un coleccionista de lo excéntrico y lo esotérico, pagó supuestamente 600 ducados de oro por el libro, equivalentes a comprar una casa o un buen terreno hoy en día. Rodolfo estaba convencido de que contenía secretos alquímicos. Si el Voynich fue un fraude, fue uno excepcionalmente bien elaborado, con un lenguaje que imita las propiedades estadísticas de lenguajes reales, como la ley de Zipf, que describe la frecuencia de aparición de las palabras. Un fraude tan sofisticado habría requerido una mente brillante, o al menos un equipo de artistas y falsificadores muy talentosos. Sin embargo, otros se aferran a la idea de que el Voynich es, de hecho, un repositorio de conocimiento. Podría ser un lenguaje construido, diseñado para ocultar información específica de un grupo selecto, un texto de alquimia, un manual de medicina herbaria, un tratado de astronomía o incluso la bitácora de una sociedad secreta. Hay quienes han sugerido que el idioma es un dialecto perdido o una forma cifrada de latín vulgar o proto-romance. La inteligencia artificial ha entrado en juego, con algunos estudios sugiriendo conexiones con el hebreo antiguo, pero hasta ahora ninguna de estas propuestas ha logrado una traducción completa y coherente que sea aceptada por la comunidad académica. Quizás la verdad más inquietante es que el manuscrito Voynich no tiene una solución única y grandiosa. Tal vez sea una combinación de ambos. Un texto escrito en un lenguaje genuino, pero deliberadamente oscuro, y embellecido con ilustraciones engañosas para despistar. O quizás, y esta es una posibilidad que aterra a los investigadores, el libro sea un código tan complejo, tan ingenioso, que nuestra tecnología actual y nuestras metodologías de descifrado aún no están a la altura. El manuscrito Voynich es, en esencia, un espejo de nuestra propia curiosidad y nuestra frustración ante lo desconocido. Nos recuerda que aún en la era de la información existen fronteras, secretos que se resisten a ser revelados, desafiándonos a mirar más allá de lo evidente y a aceptar que, a veces, la belleza reside en el misterio mismo. Y mientras siga sin descifrarse, seguirá siendo el libro más misterioso del mundo. Una advertencia de que la realidad es, a menudo, mucho más extraña de lo que podemos imaginar.